buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta noche donde vamos a hablar un poco sobre lo que son las adicciones comportamentales. Cuando hablamos de las adicciones comportamentales, nosotros a veces solemos no pensar como tal que un comportamiento que no involucre sustancias puede ser llamado una adicción, o también podemos darle una connotación de una adicción comportamental o algo que no es. Por eso tenemos que hacer primero que todo alusión a lo que es un trastorno adictivo. En el último manual de diagnóstico clínico llamado el DSM-5, que salió por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría en el año 2013, se propone una nueva categoría llamada los trastornos adictivos y los relacionados con sustancias. Y dentro de ese capítulo se incluyen los trastornos relacionados a sustancias y trastornos adictivos no relacionados a sustancias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente la adicción es una sola. Cerebralmente es una sola, aun cuando hay muchas diferencias, hay muchos puntos afines a nivel cerebral. Debemos partir de la base de que ya se han elaborado una cantidad de exámenes diagnósticos en tomografías de positrones y otros experimentos que se han hecho a cargo de la doctora Nora Volkow en el laboratorio de Brookhaven en Nueva York ya desde finales del siglo pasado, inicios de este siglo, donde se logró determinar con extrema precisión que los trastornos adictivos sí son una enfermedad, sean químicos o no químicos. ¿Qué se entiende por los trastornos adictivos o las adicciones químicas? Son las relacionadas a sustancias psicoactivas y los no químicos son relacionados a comportamientos. Primero que todo debemos hacer muchísima claridad de que las drogas como tal, en un 95% de las sustancias, ellas como tal no drogan. Lo que pasa es que estimulan a que el cerebro secrete determinados neurotransmisores y determinadas sustancias cerebrales a cuya reacción, a cuyo estímulo, generalmente placentero, es a lo que la persona se hace adicta. Estamos viendo que en esos exámenes se logró aislar completamente que en el cerebro adicto hay una sobreestimulación en el circuito de la dopamina, que es el circuito dopaminérgico. La dopamina es el neurotransmisor asociado a la sensación de placer, en el núcleo de accumbens, en el hipocampo y en la amígdala. Estas regiones son importantísimas porque son las que nos van a producir a nosotros la supervivencia de una u otra manera, ya que el ser humano obra y sus pulsiones más primarias es en la búsqueda de placer, y cuando el cerebro siente placer, el cerebro piensa que está sobreviviendo en óptimo nivel. Entonces, nosotros debemos hacer también una clarísima alusión de que cuando hablamos de trastornos adictivos no relacionados con sustancias o adicciones comportamentales, primero que tenemos que hacer mucha claridad en lo que es un comportamiento a la luz de la psicología. Desgraciadamente, incluso en el 95% de las traducciones que hemos tenido del alemán, del francés y del inglés al español, hemos visto que hay una diferencia entre cómo fue traducida la palabra conducta y la palabra comportamiento, y hay una confusión de términos. Cuando hablamos en inglés, behavior es comportamiento. De manera tal que, a la luz de la psicología, los comportamientos son las acciones motoras de un ser humano. En cambio, la conducta es todo lo que hace un ser humano. Si vamos un poco a términos un poco más filosóficos o literarios, podemos deducirlas como los verbos o acciones interiores del ser humano y los verbos o acciones exteriores del ser humano. Cuando hablamos de comportamientos, son las acciones del cuerpo: correr, saltar, bailar, trabajar, fumar, tener sexo, cantar. Todo eso son comportamientos. Y cuando hacemos alusión a la conducta es todo lo que puede hacer un ser humano, tanto internamente, pensar, creer, sentir, amar. Sí, todo eso son movimientos conductuales, por lo tanto el comportamiento forma parte de la conducta. Pero nosotros no podemos hablar de que una persona sea adicta a pensar, o que una persona sea adicta a creer, o que sea adicta a sentir. Esos no son comportamientos. Entonces, ahí ya estamos separando toda una cantidad
de mitos y de creencias de que las personas piensan que son adictas a pensar. No, eso no es una adicción. Eso es otro tipo de patología que serían, pues en términos que hemos venido exponiendo de las tautologías cognitivas, que es esa hiperreflexividad en términos de Víctor Frank. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer alusión a un trastorno adictivo no químico, también debemos de diferenciarlo de las manías. Las manías son un descontrol de impulsos. Por ejemplo, un pirómano. Un pirómano siente un impulso por quemar cosas y tiene que quemar. Un mitómano siente un impulso irresistible por decir mentiras. Entonces miente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender de que eso es otro capítulo de la salud mental. Por ejemplo, la dromomanía. Son personas que tienen un fuerte impulso a caminar. La dromomanía es muy frecuente en casos severos de afectividad bipolar, de esquizoafectivo y en esquizofrenia. Por eso vemos muchos loquitos que caminan y caminan por carreteras durante meses enteros y acaban con sus piecitos, todo porque no es que sean adictos a caminar, es una manía que los lleva a caminar. La gran diferencia es que siempre que se habla de una adicción, se está buscando de una gratificación y de una recompensa de dopamina en el circuito del placer. Entonces, como hemos visto nosotros en estas charlas, la adicción en las fases tempranas va únicamente dirigida a la consecución de placer, gratificación. En las fases intermedias el estímulo es mixto, tanto recibir el placer como aliviar la ansiedad. Y en las fases avanzadas de la adicción, la persona lo hace única y exclusivamente para aliviar la ansiedad. Entonces también debemos diferenciarlas de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Es un trastorno donde la persona tiene un pensamiento intrusivo. Este pensamiento es precursor de altísimos niveles de ansiedad, por lo tanto la persona tiene que compulsivamente desarrollar un comportamiento o una acción motora de su cuerpo para mitigar los niveles de ansiedad. Ponemos el ejemplo del lavador de manos compulsivo. El lavador de manos compulsivo le da a alguien la mano, inmediatamente el pensamiento intrusivo es: me voy a infectar. Y él tiene que atenuar, mitigar, reducir esa ansiedad mediante un comportamiento que es lavarse las manos. Y esto lo llega a hacer 100, 200 y 300 veces. Vemos con claridad que lavarse las manos no produce placer, pero en este caso sí alivia la ansiedad. Entonces, cuando hablamos de una adicción, tiene que haber iniciado como un estímulo placentero, que lo vemos, por ejemplo, en los adictos al juego, los adictos a las apuestas, antiguamente llamada ludopatía, que es una necesidad impulsiva, compulsiva, de apostar para creer que van a ganar, porque en algún momento de su vida, ellos, ¿qué sucedió? Tuvieron un triunfo en el juego. Entonces lo mismo sucede en el adicto a sustancias. El que se hace adicto a sustancias, en algún momento de su carrera y su faena adictiva, tuvo un momento en que su cerebro se llenó de dopamina y experimentó grandes niveles de placer porque su cerebro literalmente se inundó de dopamina. Esto lo hemos visto con centenares de testimonios de adictos a la cocaína, adictos al crack, adictos a la marihuana, adictos al alcohol, que tuvieron 1 o 2 o 3 episodios en su inicio de su adicción donde se sintieron completamente inmersos dentro del placer. Entonces estamos viendo que no se puede confundir un trastorno obsesivo compulsivo con una adicción, ni tampoco se puede confundir una manía con una adicción. Vemos también que hay que tener mucha claridad porque hay personas con una bipolaridad, que la bipolaridad básicamente es que el ánimo, el estado de ánimo se deprime o se expande, se deprime hacia la tristeza, la desmotivación y la depresión, y se expande hacia la hiperactividad, la euforia y la hipomanía y la manía, que son estados de hipertimia, es decir, demasiada carga emocional. Cuando una persona bipolar está en un estado de hipertimia, muchas veces puede coger el curso en su bipolaridad de irse para un casino.
o de pronto un bipolar, cada que le explota su crisis de manía, se va a jugar. Ahí la adicción o el comportamiento adictivo sería secundario a una bipolaridad. Pero cuando estamos hablando de un comportamiento adictivo primario, estamos hablando de que debe ser precursor de otros malestares porque es primario, es una enfermedad ya como tal determinada por los grandes manuales diagnósticos como el CIE, el Código Internacional de Enfermedades ya en la 11ª versión, y el que hemos venido citando, el DSM-5. Entonces, nosotros vemos y hemos venido pregonando hace más de 15 años, ya quizá 20 años, de la importancia de incluir ya finalmente en la salud mental a nivel mundial, cosa que ya ha venido sucediendo, un capítulo completamente aparte que se llame los trastornos adictivos, donde están los trastornos adictivos tanto a sustancias psicoactivas como también los trastornos adictivos que no tienen relación con el estímulo químico o el estímulo de sustancias psicoactivas. Así, nosotros estamos viendo que hay muchos síntomas compartidos. Para diagnosticar una adicción conductual es importante tener que lo primero es un intenso deseo, una ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera a la que se hizo adicto. Llámela juego, llámelo trabajo, llámela la compra compulsiva, que es la oniomanía. Entonces, estamos viendo que también hay algo muy curioso, que es la pérdida progresiva del control sobre la misma hasta llegar al descontrol. Hemos hablado mucho de la pérdida de los 3 controles. Hablamos de lo que es la pérdida del control sobre la abstinencia, la pérdida de control durante la faena adictiva y la pérdida de control de la conducta durante la faena adictiva. Es decir, una vez la persona empezó a jugar, no puede parar. Se prometió parar y vuelve a jugar. Y una vez que está conectado en el casino, hay un efecto disociativo de su conducta, que la persona como que se separa de sí mismo, se enajena y adquiere la visión de túnel, donde únicamente está conectado con lo que está haciendo, o sea, la compra compulsiva. Esto sucede en todas las compulsiones y tiene todos los criterios para entender de que la persona definitivamente pierde completamente el control. Hay un descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares, las ocupacionales y de tiempo libre. La persona empieza a abandonar los circuitos o los ciclos de acción donde no está comprometida su faena adictiva. Por ello las personas abandonan trabajo, abandonan familia, abandonan actividades sanas como deporte, comunicación, ritos religiosos, etc. Porque cada vez, al ser progresiva y al ser un desorden de tipo obsesivo, cada vez las unidades de atención de la persona se van concentrando más y más, porque definitivamente, como hemos venido exponiendo desgraciadamente, las adicciones alteran completamente el drive de la persona. Para explicar rápidamente lo que es la teoría del drive, es la síntesis y la teoría unificadora de lo que es la psicología del ser humano, donde definitivamente nosotros todo lo que hacemos lo hacemos mediante un único circuito de insatisfacción versus satisfacción. Tenemos una zona de confort, pero cuando estamos insatisfechos, cuando hay un displacer, definitivamente tenemos que satisfacer esa necesidad, como bien lo dice Abraham Maslow, y nuestra vida es una constante satisfacción de necesidades. Entonces, desgraciadamente, al alterar el drive coherente de un individuo, la persona empieza a querer únicamente meter droga o querer únicamente jugar, porque la persona piensa de una manera completamente irracional, de manera consciente o inconsciente, que con el juego va a solucionar todos los problemas de vida. Entonces, lo vemos también con plena claridad en el comprador compulsivo, que a él le llega el pensamiento de la compra compulsiva, pierde el control sobre sí mismo y genera una necesidad completamente irreal, porque lo que quiere comprar es algo completamente accesorio, fatuo, superficial, que no es necesario, y convierte lo que es innecesario en algo necesario y piensa en el fondo que algo terrible le va a suceder si no compra eso, porque otra persona lo va a comprar o ya no va a conseguir el mismo, y termina comprando una cantidad de cosas innecesarias. Así estamos viendo que en la alteración del drive psicológico de nosotros los seres humanos viene el descuido de las actividades familiares, la responsabilidad, la disciplina y todas estas consecuencias negativas
terminan siendo advertidas por las personas allegadas a la persona, y la última persona en darse cuenta es quien la padece. En una enfermedad normal como una gripa, un cáncer, lo que sea, la primera persona que se percata de los síntomas es la víctima de la enfermedad, pero en adicciones, sobre todo en las adicciones comportamentales, suele ser la última persona, más cuando hay negación. Entonces, como altera el circuito del placer, en medio de la adicción él piensa que todo está bien, que todo está divinamente, y la vida se está derrumbando, la vida está entrando en caoticidad, cada vez las cosas se nos van poniendo peores, y por ello es romper la negación y adquirir un dimensionamiento completamente objetivo sobre nuestras propias naturalezas, desarrollado el sentido de certidumbre. Así, la persona empieza a generar agresividad poniéndose a la defensiva, porque lo que está protegiendo es el consumo bien sea de juego, el consumo de compra compulsiva, el consumo de alimentos, porque hoy en día estamos hablando de que la comida compulsiva también es una adicción, y los trastornos alimenticios, incluso yo en mis libros desde 2003, en el de 2008 también, incluyo los trastornos alimentarios dentro de los trastornos adictivos, porque suelen tener múltiples afinidades. Por ello, es muy importante tener en cuenta todos estos criterios, porque ellos también se van focalizando en todas las actividades que se involucran en el juego, es decir, van armando un ritual a través del desarrollo de un imaginario individual que después se hace colectivo, a través de compartir su vida desde el pensamiento, sus significados, única y exclusivamente haciendo alusión a la práctica de la faena adictiva. Esto es muy frecuente en la compra compulsiva, en la adicción al trabajo y en la adicción a las apuestas, porque las personas sueñan con el desarrollo de su faena adictiva, porque evidentemente empieza a desarrollarse también un proceso inconsciente, porque el inconsciente y todos estos contenidos inconscientes ya tienen, en términos de Freud, un engrama de placer, y la persona tiende a querer recrear ese engrama de placer de manera, bien sea cuando extrapolan a consciente o de manera automática. Por eso hay que ser absolutamente claros de que en medio de esa focalización la persona incrementa el abandono de los circuitos de esfuerzo. Esto es clarísimo, por ejemplo, con los ludópatas y los adictos a sustancias, síntoma completamente compartido, cómo abandonan sus circuitos de trabajo. ¿Por qué? Porque su circuito de recompensas ya se ve comprometido, y el circuito de recompensa sano, en una persona sana, viene la motivación, ¿sí?, el esfuerzo y la recompensa. Y cuando ya se desarrolla una adicción, esa parte del circuito del esfuerzo se va desapareciendo. Entonces la persona únicamente quiere recompensa y la obtención, que es la gratificación. Entonces las personas ya dejan sus hábitos que impliquen esfuerzo, porque quieren dopamina gratis, dopamina rápido. En términos de Abraham Maslow, básicamente son autorrealizaciones completamente ilegítimas. O en términos de Freud pueden ser las reprogramaciones de engramas de placer que viene con la pulsión inconsciente, y por ello debemos ser muy conscientes de que definitivamente, si no tenemos control de nuestras actividades que producen gratificación, somos proclives, más cuando tenemos herencia en adicciones, a desarrollar una adicción. Debemos ser muy responsables con nuestros hijos, porque no es sano que un niño de 5 años, de 6 años esté jugando videojuegos 4 o 5 horas diarias, porque ya se está conectando. Entonces estamos hablando de que todo esto es de muchísima atención, reviste de cuidados muy particulares en todo lo que son los comportamientos que nos producen gratificación: comer, comprar, tener relaciones sexuales, apostar, que aun cuando hoy en día en los últimos manuales diagnósticos ya extrajeron el término ludopatía, de ludo jugar, y patía sufrimiento, y lo pusieron por el gambling disorder, que es el desorden de las apuestas. Nosotros vemos que definitivamente también hay una adicción al juego, que son los videojuegos. En muchos videojuegos no se apuesta, pero definitivamente hay una adicción. Como hay que, claramente haciendo distinción, que pues en todas estas charlas nosotros hemos venido hablando mucho de lo que es la adicción al sexo, de la que pues hemos hecho charlas independientes, la adicción al juego,
la adicción al trabajo, la adicción al estrés y la adicción al vértigo. Es decir, nosotros vemos que hay personas que se hacen adictas al vértigo porque sienten placer con la sobreestimulación de dopamina y adrenalina. Las personas que trabajan hoy en día se habla de que les produce cierto placer y cierto alivio el trabajar compulsivamente porque hay sobrecargas de acetilcolina. Vemos que la adicción a personas debe ser incluida en los manuales diagnósticos, que es nada menos que la codependencia, del sostenimiento de relaciones completamente insanas basadas en el afianzamiento y distanciamiento. Cuando están cerca se hacen daño, se quieren aislar, y cuando están lejos tienen abstinencia y se quieren acercar. Por eso es muy importante que nosotros también logremos involucrar las adicciones a todo lo que son, lo que yo llamo las adicciones telemáticas, que son los medios electrónicos. Esto es de particular atención porque hay adicciones, por ejemplo, a redes sociales muy diversas. Hay personas que lo que tienen, por ejemplo, a las redes sociales y al Facebook, al Instagram, es hacer voyerismo, es estar fisgoneando, estando viendo a los demás. Hay otros que tienen es un deseo y una necesidad compulsiva de averiguar qué es lo que está pasando, de recibir información completamente banal. Hay otras personas que tienen es una telefonitis, que es estar hablando y hablando y hablando. Incluso algunos investigadores del alcoholismo mexicano, pues de una manera jocosa la han llamado la pedofonía, que la persona cuando está ebria se pone a hacer llamadas telefónicas. Y esto es bien particular en algunas personas porque les da por esa telefonitis cuando están ebrios, y por ello, aun cuando es una conducta secundaria al consumo de alcohol, pues reviste de particular atención. Por ello tenemos que ser muy cuidadosos en las actividades que nos generan gratificación, que nos generan placer, y ya cuando empiezan las señales de alerta es cuando empiezo a abandonar mis ciclos de acción, mis rutinas sanas por ocupar cada vez más tiempo. Todas las adicciones son invasivas, van invadiendo espacios y tiempos personales. La persona cada vez quiere dedicarle más tiempo, le dedican más espacios en su casa o más espacios en sus salidas, de manera tal que pues reviste de particular atención porque necesitan de tratamiento y son muy similares a las adicciones químicas o a las adicciones a sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.